esto también es para los que están a nuestro lado. Cuando sabemos formar hijos, también sabremos formar a aquellos que están alrededor, porque muchas veces queremos formar afuera otras cosas y en nuestra casa no hemos podido formar nada, ¿cierto? Nuestra primera escuela, ¿cuál es? Diga, mi casa. ¿Cuál es su primer ministerio? Mi hogar. ¿Quiénes son sus primeras almas? Mis hijos. Mi esposo y mis hijos. O sea que hay trabajo que hacer, pero a veces soñamos allá y no hacemos acá. Entonces por eso el Padre tiene un orden perfecto. Dice, bueno, primero haga en su casa, que se vea en su casa, y ahora sí eres confiable para hacer con otros. Entonces, el tema del día de hoy es cómo consagrar nuestras generaciones para los últimos tiempos. ¿Sabemos formar hijos, Padre Aguado? Muchos pueden decir sí, otros dirán vamos a aprender, pero realmente, bueno, el Espíritu Santo, su Ruaja Codesa, aún nos guía y nos da sabiduría para hacerlo. Porque vamos a ver que humanamente se forman muchas cosas, pero a la voluntad del Padre, generaciones conforme el Padre anhela, más para estos tiempos. Él ha venido primeramente preparando nuestras almas, ¿sí? Porque Él ha venido rompiendo todo nuestro esquema a través de su escritura, a través de todo lo que Él ha venido revelándose a nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder asimismo nosotros transmitir esto a nuestras generaciones. Si nosotros no permitimos que se nos rompa ese pensamiento porque veníamos con cosas muy de nosotros, y el Padre que ha hecho en este tiempo, yo pienso que nadie se ha escapado de la instrucción del Eterno, que ha sido clara y concisa. Vea, cambie, haga, vea, corrija, arregle, ¿sí? Ordene. Él anhela hacerlo nosotros como padres para que lo hagamos en nuestros hijos, pero a veces no vemos en nuestros hijos nada porque nosotros mismos somos padres torpes. Diga, hemos sido torpes. Dígalo, porque le da miedo reconocer, porque muchas veces nos creemos que estamos haciendo una tarea bien, entre comillas, pero está fuera de la voluntad y de las escrituras que el Padre nos ha dejado como instrucción. Entonces, ¿cómo consagrar nuestras generaciones para los últimos tiempos? Vamos a ver cómo Yahweh desde el inicio da una instrucción acerca de esto y cómo en el camino se tuerce, se olvida y se desvía la instrucción en medio del pueblo, porque esto no es nuevo. Vamos a mirar a través de la escritura que desde el inicio Yahweh dejó una instrucción aún acerca con los hijos, con las generaciones, y por tiempos eso se perdía, se olvidaba esa instrucción y se terminaban torciendo de la instrucción que el Padre había dado inicialmente. Entonces, Yahweh anhela que su pueblo Israel retome de nuevo sus tiernas palabras e instrucciones, aún para la formación de nuestros hijos y generaciones. Normalmente cuando pensamos en la palabra consagración, porque hoy la consagración, pensamos en ¿qué? ¿Qué es lo primero que escuchamos? Apartado o separar, ¿cierto? Pero vamos a ir a entender un poco más allá qué significa esta palabra consagrar y cómo la podemos poner en práctica, porque hoy es más práctica, vamos a practicar esto en nuestras casas. Consagración pensamos en separar o dedicar a nuestros hijos a Yahweh, y es común escucharlo en boca de muchos creyentes que sus hijos han sido consagrados, pero si vamos a ver la vida de esos jóvenes, ¿quiénes son? Es más, ¿dónde están? Porque es común escucharlo en muchas iglesias, ¿no? Ah, mis hijos son consagrados, mis hijos desde pequeños son dedicados, y uno le pregunta, ¿y dónde está? No, en este momento está apartado. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué falló en esa consagración? ¿Qué falló en esa separación? Porque, bien lo dijo, está separado, pero del Padre. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta dónde se le ha sido revelada esta palabra y hasta dónde se ha hecho la tarea? Entonces, por esto en esta mañana vamos a notar cuándo se cumple realmente la connotación de esta palabra consagrar, y también vamos a entender cómo esta misma palabra puede tomar dos sentidos, tanto para vida, pero también para muerte.
Porque si vamos a ver y recordamos en esa escritura, muchas veces el pueblo de Israel consagraba no para Yahweh, sino que consagraban para otros dioses, para Baales, para otras cosas que a la final les traía destrucción y muerte. Por eso hay que tener cuidado al generalizar la consagración, porque no es solo consagrar, es a quién voy a consagrar. ¿Sí? Porque vamos a consagrar, sí, pero ¿a quién? No, a otro Baal, al sistema. Lo voy a consagrar a una apariencia religiosa, lo voy a consagrar a cualquier otra cosa. Yo pensé que lo ibas a consagrar a Yahweh. No, es a otras cosas. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque esta palabra puede tomar esos dos sentidos. Para vida, cuando se consagra a Yahweh, pero para muerte cuando se consagra a otros dioses, y eso lo vamos a ver, porque eso pasó en medio del pueblo. Y quiero que me acompañen a Shemot 13, vamos a ver de allí algunos puntos. Shemot 13, Éxodo 13, porque vemos que Yahweh sacó a su pueblo de la tierra de Egipto al desierto para que celebraran las Moed, ¿verdad? Y eso lo tenemos claro. Y en el capítulo 12 vemos cómo finaliza esa salvación que Yahweh extiende al pueblo, los saca con mano fuerte, con mano poderosa, y los liberta de la esclavitud del sistema. Eso lo vemos en el capítulo 12, da la ordenanza para la Moed de Pesach, pero inicia el capítulo 13 con algo muy especial, y es una expresión que la habla y pone punto, porque dice, Shemot 13, ¿ya lo tenemos ahí? El 1, dice, Yahweh dijo a Moshe, ¿quién dijo? Yahweh. 2, aparta para mí todos los primogénitos, punto. Hasta ahí. Esa fue una de las primeras instrucciones que el Padre dio al pueblo después de que lo sacó. Aparta para mí todos los primogénitos. Y cuando vamos a ver ese aparta, les estaba diciendo, separen, dedíquenme, conságrenlos, prepárenlos para que entiendan que mío son, para que no pierdan nunca su identidad, a quienes pertenece, sus vidas, quién es su hacedor, su único dueño y su salvador. Créenles, enséñenles identidad como pueblos, como hijos y no como bastardos. Eso, en esa primera instrucción, Yahweh les estaba hablando al pueblo. ¿Qué quiere decir? Que la primera instrucción fue para las generaciones. Y vamos a ver porque, digamos, qué tiene que ver, digamos, la generación con lo que había acontecido con la Moed, con lo que se hizo acerca de Pesach. Porque hay como varias cosas que al analizar y pensar, podemos aprender algo muy hermoso y maravilloso que el Padre quería hacer de tiempo en tiempo. Porque cuando me habla de generación, me habla de tiempos en tiempos. ¿Sí? No solo era para ese momento, y lo vamos a ver que cuando el Padre Yahweh daba una instrucción, no era solo para ese tiempo, sino que Él siempre daba una expresión y confirmaba que eso debía ser de generación en generación, de tiempos en tiempos. O sea que se terminaba. No, la instrucción continuaba, pero vamos a ver que el pueblo de Israel, después de 800 años, esta instrucción la olvidaron por completo porque empezaron a sacrificar al dios Moloch. Entonces, esto es lo que Yahweh les quería decir aquí. Esto nos lleva a pensar, a meditar, a advertirnos, también nos redarguye como padres muchas veces para excusarnos de no hacer bien la tarea en la formación con nuestros hijos. Entonces solemos escuchar o decir, ellos tienen libre albedrío. Y esto era algo que me, digamos, que temía mucho en mi corazón, porque muchas veces cuando no vemos un resultado en nuestros hijos, ¿qué es lo primero que buscamos? Culpable. Y resulta que yo me hago un lado y busco culpable en otra parte, en otra persona, menos yo como papá.
Entonces, si mi hijo se desvía, ay no, eso fue por ahí porque los pastores le dijeron algo, o porque los coordinadores no le tuvieron amor, y vean, por eso se apartó. No. Ah, no, es que su libre albedrío lo llevó a tomar un camino errado. Mentira. Sí hay un libre albedrío, sí es muy cierto, pero de la enseñanza que yo dé a mi hijo, ellos van a saber decidir por el buen camino. Porque muchas veces somos expertos en excusarnos, en decir, yo hice todo, yo lo llevé a la iglesia, yo le decía que si no se portaba mal, lo ponía a orar como castigo. Yo le decía que si no hacía tarea o me daban quejas en el colegio, lo ponía a leer la Biblia como castigo. Yo hice toda mi tarea. Y resulta que el niño, la niña, el joven creció y a sus 10, 13 años ya no quiso nada con el padre. Y eso es muy común verlo en las iglesias cristianas, porque yo estuve allí. Y yo a mis 15 años yo dije, no, démonos un relax. Y mentiras que algo falla en medio de la formación, porque algo hace falta y es una verdadera identidad como pueblo, que es un honor servirle a Yahweh. Y eso nosotros como padres debemos implantarlo en el alma de nuestros hijos. Pero ¿cómo le vamos a decir, venga, deleites en la presencia del Padre, cuando nosotros somos un amargados en la presencia del Padre? Venga, gócese, sonría, venga, sirva. ¿Y tú, papá? Porque ellos son así. Sobre todo, bueno, los chiquitos, yo sé que los grandes también, aunque ya los grandes van tomando como aprendiendo y dicen, no, bueno, aunque mi padre tal vez no lo haga, yo lo hago. Pero los pequeños, o por ejemplo en mi caso con Natal, ¿y tú, papá? Y todo lo que hacemos, él oye. Entonces, por eso, primera condición para que hoy esta palabra el Padre pueda hablar a nuestras almas, dejemos las excusas y reconozcamos que hemos fallado. Porque cuando yo me excuso, digo, yo hice mi trabajo bien, yo hice mi tarea bien, bueno, si la hizo bien, lo veo con sus hijos sirviendo y amando. No, ellos están tomando un relax. Algo falló. Entonces, la formación con nuestros hijos es el decir que ellos tienen un libre albedrío. Bueno, a través de ellas se implementan principios de reverencia, respeto, de obediencia, de amor, de deleite en nuestros hijos. Y ellos sabrán tomar el buen camino. Cuando dice Moshe en el Shemot, en el libro de Éxodo, en el versículo 3, le dijo, Moshe dijo al pueblo, recuerden este día en el que salieron de la tierra de Misraim. Cuando le dice recuerden, ¿a quién les estaba diciendo? A los padres, porque tal vez ellos llevaban niños pequeños, de brazos. Moshe le estaba diciendo a quién, a los padres, al pueblo, a todo el pueblo, pero en especial a los padres, recuerden, no olviden la condición inicial, la condición de esclavitud, la condición en la que se encontraban. No olviden quién fue su Salvador, no se olviden quién los rescató con mano poderosa, no olviden su identidad como pueblo y no olviden glorificarme a mí en todos sus caminos. ¿A quién le dijo? A los padres. Le dice, no olviden la condición inicial, salieron de Egipto, de esclavitud. Le dice, recuerden su escuela, sus caminos, para que enseñen a sus hijos a no transitar por ellos, a no transitar los mismos caminos de destrucción como maestros, porque entonces algo que nosotros entramos a hacer como padres, somos maestros en nuestra casa. Y algo muy hermoso que aprendíamos en la escuela de Cachipá de Maestros hace unos días, nosotros como maestros somos los encargados de mostrar el camino. Somos encargados de decirle, mire. Por eso Moshe le está diciendo, no se olvide de dónde el Padre los sacó, de esa esclavitud, para que le enseñen a sus hijos a que no transiten tal vez esos caminos de desobediencia, de rebeldía, sino para que le muestren un camino de bendición y vida.
Por eso Moshe le habla a los padres, recuerden, no olviden, esa era una instrucción muy clara para todos los tiempos. Y en el versículo 4 dice, está saliendo hoy en el mes de Abib. Recuerden que Yahweh los sacó de una vida muerta sin esperanza a la primavera, a una esperanza eterna, porque los saca los saca a la libertad. Y vamos a continuar en el versículo 8. Digamos que esta es como una entrada para poder entender cómo el Padre anhela que en este tiempo podamos formar nuestra generación. Porque son los mismos tiempos de hace 20 años. No. La maldad cada día se acrecenta, crece. La rebeldía y la obstinación contra el Padre cada día en aquellos que están afuera es mayor. Cada día la maldad, La Paz esta semana enviaba un meme que decía como Sodoma, cada día la rebeldía, la perversión, la maldad es mayor. ¿Cómo formamos nuestros hijos en medio de un sistema donde todo lo malo lo han llamado bueno y lo bueno lo están llamando malo? Guarda el mandamiento. Uy, no. Ustedes están bajo una ley. Ustedes están errados. Todo lo bueno lo están llamando malo. Y todo lo malo, aborto, lesbianismo, homosexualismo, violencia, matanza, robos, envidia, peleas, mate, porque me miró y se rió, entonces métale un cuchillo, violencia. Y eso es bueno. Eso es normal. Me hizo bullying, yo le pagué con la misma o en su efecto le quité la vida. Eso lo estamos viendo en la escuela, en el sistema o no. ¿Sí lo hemos visto? No podemos ser ciegos ante la condición de la humanidad, pero tampoco podemos ser ciegos ante lo que el Padre quiere formar en nuestros jóvenes, en nuestras generaciones, como pueblo de Israel. En el versículo 8 dice, en ese día dirán a su hijo. Entonces le estaba hablando a los papás y dice, dígale a sus hijos. Esa causa de lo que Yahweh hizo por mí cuando salí de Israel. Cuando salí de Misraim, de Egipto. Además, les servirá como señal en su mano y como recordatorio a sus ojos, para que la Torah de Yahweh pueda estar en sus labios, porque en mano poderosa Yahweh los sacó de la tierra de Misraim. Y aquí vamos a ver algo también muy importante, porque aun cómo se malinterpreta, y esto mismo se ha vuelto lo que decíamos, esa consagración de una manera incorrecta o para otras cosas. Y esto lo vemos actualmente de una manera muy equivocada como lo están haciendo. Por eso es hermoso ver cómo el Padre nos instruye. Cuando él dice, le dirán a sus hijos, lo que Moisés le quería decir es muéstrenles, díganles, para que escuchen, para que vean con sus vidas, porque le dijo, dígale lo que hizo con ustedes cuando salieron de Israel. O sea, que él estaba diciendo en pocas palabras, testifiquen de lo que Yahweh hizo con ustedes. Muéstrenle primeramente la libertad de sus vidas para que ellos puedan mirar, atender y obedecer. Y muchas veces por eso es que ahí comienzan las excusas, porque nosotros mismos no hemos sido libres. Y si no hemos sido libres, ¿cómo le vamos a mostrar la libertad? Es difícil. Por eso algo hermoso que el Padre nos lleva es a vivir la Torah como un estilo de vida. Y yo siempre le digo, por ejemplo, en el caso de Santiago, bueno, tengo 2 hijos, Santiago, Natán. Santiago, que es el más grande, un día en medio de mi juventud, yo quise cambiar de lugar, de casa, de irme para otra parte. Y recuerdo tanto las palabras de mi pastora cuando me dijo, si tú te vas, tu hijo se destruye. Y yo, obviamente no entendía nada porque dije, no, pues yo me voy al Huila, voy a otra iglesia, o me voy a otra parte y consigo otra iglesia. Pero esas palabras a mí me marcaron y yo dije, eso me detuvo para tomar decisiones erradas en mi vida. Y yo le digo a Santiago, si nosotros nos hubiéramos ido, estaríamos destruidos. Yo le testifico a Santiago de lo que el Padre ha hecho en mí, porque antes no éramos nada.
Yo digo, y si el Padre no hubiese salido a nuestro encuentro, si el Eterno no nos hubiera entresacado aún de nuestra familia, si el Padre no hubiera tenido amor y misericordia y nos hubiera puesto en una casa de bendición como es esta casa, estaríamos destruidos. Tal vez en una iglesia, pero muertos. Tal vez Santiago ni siquiera estaría sirviéndole al Padre. Entonces ahí es donde uno entra con una toravía, decirle, Yahweh me sacó de un sistema, Yahweh me libertó, Yahweh tuvo amor de ti, te libertó. Por eso le presentamos un Dios vivo, no solo de palabra. Porque, claro, es hermoso sentarnos y enseñarle la escritura, ¿cierto? Y Yahweh sacó y los libertó, y ellos comienzan, ¿y tú? ¿Ya eres libre? ¿Y tú? ¿Por qué sigues así? Y uno, sigamos leyendo la historia. No hay mayor Torah que se les implante a ellos que la que ven en nuestras casas. Entonces, eso era lo que le quería decir allí cuando dile a sus hijos, testifíquenle a sus generaciones de un Yahweh poderoso que obra, que tiene el poder para hacer de nosotros esa imagen, esa semejanza. Esta es la enseñanza que quedará como señal, una marca en hijo formado por verdaderos Benei de Israel. Esa es lo que a ellos los marcará para poder tener una identidad. Y cuando dice en el versículo 9, y digamos que esto sí vamos acá a detenernos un poco, porque dice, además le servirá como señal en su mano. Vamos a ver qué representan la mano, los ojos y los labios, que es lo que nos está hablando este capítulo, pero como en este tiempo lo hacen otras religiones corrientes o dogmas religiosos, que a la final vamos a ver que nuestro amado Yeshua les decía, no es así. Entonces la mano significa poder, fuerza, autoridad. El que Moisés llenase las manos de los sacerdotes con sacrificios como parte de la ceremonia de su instalación, simbolizaba que les equipaba, que llenaba sus manos con autoridad, poder para que desempeñaran las labores del sacerdocio, y eso lo vemos en Levítico 8, 25, 26, cuando Moisés hacía la consagración de los sacerdocios, y dice que una de las instrucciones o de lo que hacía Moisés en medio de la consagración era que tomaba sus manos y las llenaba, decía que las llenaba de autoridad y poder para que desempeñaran el sacerdocio. Era llenar la mano de autoridad y poder. Pero entonces, hoy en día, ¿a través de quién podemos hacer eso? ¿Quién nos otorga esa autoridad y ese poder? A través del Ruach HaKodesh, que con todos sus atributos, como le hemos aprendido, tenemos la capacidad de entregarles a ellos un legado de santidad, un legado de autoridad, un legado de decir, sí se puede consagrar y apartar para un servicio. A través del Ruach HaKodesh podemos entregar un legado de servicio y llamados en santidad, y no como vemos en medio del judaísmo. ¿Y por qué me paro acá un poquito? Porque es que este mismo texto, al igual que el de Deuteronomio 6, 4, 9, que también dice que lo pondrían en sus manos, en sus ojos, hoy en día, ¿qué hace el judaísmo? ¿Sí han visto? Que ponen unas cajitas en la frente, la han tomado de Deuteronomio y de este capítulo 8, ponen unas cajitas en sus frentes, amarran unas cosas en sus manos y comienzan ahí. ¿Por qué? Porque lo tomaron muy literal, pero vamos a ver qué les dijo Yeshua en Mateo 23, 5. Porque esto no es a través de lo externo. Ellos pueden tener esa caja y tener ahí escrita las tefilas, porque eso se les llama filacterias. Lo que ellos usan ahí en sus cajitas se les llama filacteria, y dicen que tienen ahí escritas como ciertas oraciones. Pero si vamos a ver el contexto de un joven o un hombre de esos, ¿cuál es? No hay nada. Entonces, por eso es que esto no es literal.
Eso es a través del Ruach HaKodesh, como dice en Jeremías, que él escribiría en el alma cada instrucción para obedecer. Y si vamos a ver, ellos son leyes de hombres, pero nada de Torah. Por eso nosotros no podemos convertirnos, tal vez no nos ponemos en cajita, pero somos literales. Porque solamente palabras, de hechos, nada. Y uno dice, uy, no, pero a veces caemos en los mismos comportamientos porque no hacemos lo que sabemos que debemos hacer. Entonces, en Deuteronomio 6, 4, 9, si alguien me ayuda, Deuteronomio 6, 4, 9. Dice que este texto tomaron para instituir la práctica de usar filacterias. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh a tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y le repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y Mateo 23, 5 dice, entonces Yeshua se dirigió a la gente y a sus talmidín y les dijo, los maestros de Torah y los peruchín se sientan en la silla de Moisés. Así que cualquier cosa que le digan que Moisés dijo, tengan cuidado para hacerla, pero no guarden lo que ellos hacen y hagan sus ordenanzas porque ellos hablan, pero no actúan. Ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente, pero no alzan un dedo para ayudar a cargarlas. Les fascinan los lugares de honor en los banquetes. Todo lo que hacen lo hacen para ser vistos por otros, pues ellos hacen sus tefilín, sus cajitas, anchos, porque dice que los hacían anchos, y sus sirsot largos. Les fascinan los lugares de honor en los banquetes y los mejores sitios en la sinagoga. Entonces, es lo que hoy en día se ve, pero no. Muchas veces caemos en los mismos comportamientos cuando solamente se dice y no se hace. A la final, por eso Yeshua les exhortaba de una manera con tanto celo, porque él sabía la condición y quién eran en contexto esas personas, porque sabían que tal vez en su casa Yeshua sabía la condición y quién era cada uno en sus hogares. Dice, guardan sus tefilos ahí, ponen oraciones que a la final muchas no eran de la Torah, sino ordenanzas de hombre, pero a la final dice, no movían ni un dedo para ejecutar lo que allí llevaban. Entonces no nos podemos convertir en esos. Los ojos significa literalmente el órgano de la percepción visual física, figuradamente, la facultad de la percepción, y la percepción es el primer conocimiento que transmitimos. Entonces el ojo es la percepción, lo que figuradamente le llamamos como la facultad de la percepción, y la percepción es el primer conocimiento que transmitimos, tanto mental y espiritual. Entonces, a través de los ojos le estamos enseñando a observar cuidadosamente y representa también la disposición y el carácter. Cuando hablamos de carácter, hablamos de ese temor, de esa templanza, de esa reverencia a Yahweh. Y dice que cuando hablamos de los ojos es enseñarles a observar cuidadosamente. ¿Qué quiere decir? Que debemos enseñar a nuestros hijos a hacer lo que hemos aprendido a hacer, que es siervos reverentes, pero muchas veces, por ejemplo, decimos, venga, hay que guardar el Shabbat, y uno de papá, no, pero ve tú, guarda lo tuyo, me quedo acá haciendo otras cosas. Le estamos enseñando a observar cuidadosamente la Torah. Hijo, ore. No, pero tú no ores. Hijo, lee la Biblia, pero tú no lees la Biblia. ¿Cómo le estamos enseñando? ¿Le estamos enseñando cuidadosamente a observarla? No. Por lo tanto, observarán esta regulación e instrucción en su tiempo adecuado, año tras año. El observar era examinar atentamente, guardar y cumplir exactamente lo que se manda, ordenar y mirar con atención. Era reparar. ¿Qué estamos a cargo nosotros de reparar? Primero nuestros caminos para enseñarles a reparar a unos de ellos. Pero vamos a ver qué tiempo después esta instrucción no fue obedecida.
de manera como se recibió. Entonces Yahweh da una instrucción para hijos y para los padres en Éxodo 13, pero en 2 de Reyes 16, y quiero que me acompañen, 2 de Reyes 16, 2, vamos a ver cómo la consagración puede hacerse aún fuera de la voluntad y se desvía, y cómo se constituye en contra de Yahweh. Y en 2 de Reyes 16 dice: Acá era de 20 años de edad cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Pero él no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, su Elohim, fielmente, como había hecho David, su padre. Y él caminó en la senda de los reyes de Israel. Él hasta hizo pasar a su hijo por el fuego, guardando las prácticas abominables de los paganos. Entonces, cuando dice a quienes Yahweh había hecho delante de los hijos de Israel, él también sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Entonces, ¿qué dice? Que él caminó la senda de los reyes de Israel y hizo pasar a sus hijos por el fuego. Cuando hace referencia a esto, y también lo encontramos en Levítico 18, vamos a ver que después, más o menos 800 años después, comenzó a instituirse, se instituyó, así como se levantaron altares altos. Ya recordamos cuando se levantaron altares altos para que el pueblo no fuera a adorar a Yahweh, sino que adoraran en esos altares. En Dan, ¿sí recuerdan? Asimismo se levantó un altar para el dios Molot, que era un dios cananeo, y es una estatua de bronce que tenía las manos extendidas, era de bronce, pero por dentro era hueca, porque allí ponía un fuego, y tenía las manos extendidas, su boca abierta, y dice que ponían sus hijos para sacrificarlos y los quemaban, los hacían pasar por el fuego. ¿Cómo el pueblo llegó a caer en esto? ¿Dónde inició? Porque digamos, si vamos a ver, uno dice, uy, qué terrible, ¿cierto? ¿Usted pasaría a su hijo por fuego? Uno dice, no. Pero ¿cómo hoy en día se sigue haciendo la misma práctica? Tal vez de una manera no tan escandalosa, pero se sigue pasando a nuestros hijos por fuego. Se siguen consagrando a dioses cananeos, paganos, porque aún persiste, aunque tal vez hay estatuas que ya no están, pero lo que se movía a través de cada dios, esos demonios, continúan. Y como la gente y la humanidad en su ceguera todavía consagran a esos mismos dioses, dice, no, pero yo no lo pasaría por el fuego. Pero sí le entrego al Halloween, o sí lo consagro al dios de la Navidad, porque ya sabemos que no tiene nada que ver con Yahweh ni Yeshua, ¿cierto? Sino que a ese dios, porque lo vamos a ver que este demonio toma lugar aún, y lo vemos en cómo ha tomado lugar aún cuando se hace la celebración de la Navidad, porque sabemos que es una celebración pagana. Y a través de esa celebración se mueven, son esos mismos demonios que se movían de tiempos en diferentes dioses paganos. Y se siguen consagrando a esas festividades, a esas celebraciones, a ese sistema, a esos cultos, y llevan los hijos a que rindan cultos a esas deidades, y uno dice, no, yo no lo pasaría por fuego, pero sí le compro el disfraz. Bueno. Entonces dice Levítico 18, ¿dónde comenzó este culto? Dice que entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Molot. ¿Sí dice su escritura? A Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de Yahweh, Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que Yahweh le había ordenado. ¿Qué quiere decir? Que eso se infiltró en el pueblo de Israel, porque sí, Salomón instituyó eso, dice que para sus mujeres extrañas, paganas, y Salomón era hijo de David, de la rey de la tribu de Judá.
¿Quiere decir que esto se filtró en medio del pueblo de Israel? Claro que sí. A medida que iban conquistando aún tierra de sus enemigos, muchos se iban tomando, aún asimilando a ese sistema idolátrico pagano. Entonces el dios Molot, y cuando Salomón ya hace este altar, dice que Yahweh se enojó mucho, porque dice que él se le había aparecido 2 veces a Salomón, y aún así levantó altares idolátricos en contra de Yahweh. Y no podemos decir que Salomón no había escuchado, no había visto, Yahweh no se le había revelado. ¿Se le había revelado? Claro que sí. Por eso es que el Padre es tan insistente y si le recordarás y nos recuerda una y otra vez, cuidado, no se asimilen, hagan separación, no dejen sus hijos en tal lugar. Cuando, por ejemplo, nuestros amados siervos, y gracias al Eterno por sus vidas, porque son los primeros en que corrigen nuestras vidas, dicen, pilas, cuidado, no deje su hijo en tal casa, no lo deje con tal persona, mire, vea lo que ellos están haciendo, sepárelo, apártelo, no los consagren. Y uno dice, ay, a veces se han tomado esas actitudes y por eso la primera condición fue reconocer, dejemos las excusas, muchas veces decimos, ay, sí molesta, o debajo de cuerda, bueno, sí señora, y por debajo de cuerda, vaya hijito. ¿A quién le podemos mentir? ¿Será que Yahweh no está en todo lugar? Para decirnos, usted prefiere consagrarlo, ya verás. Porque Salomón no tenía excusa. Yahweh se le había revelado, Yahweh se le había revelado. Pero aún así, prefirió en su corazón hacer en su alma y con sus hechos hacer otras cosas. Por eso hay que cuidarnos de no caer en comportamientos porque decimos una cosa pero hacemos otra. Entonces el dios Molot, también llamado Malcán o Milcán, vamos a ver, y algo que yo le decía a mi esposo, es hermoso porque cuando encontramos otra referencia, la encontraba en Hechos 7:43, cuando el discurso de Esteban. ¿Sí recuerdan? Que Hechos 7:43, cuando Esteban hace el discurso y después del discurso lo apedrean. Pero él relata allí toda la historia del pueblo de Israel y es hermoso porque encontramos junto con este Dios otro Dios que uno dice, bueno, y de verdad que el Padre ha sido muy hermoso en revelar tantas cosas. Porque junto a este Dios en el discurso de Esteban, él nombra 2 dioses, el dios Molot y el dios Refán. Y uno dice, bueno, yo no caigo en esto, pero tal vez, y vamos a ver que aún la nación de Israel tiene este dios. Y uno dice, uy, pero es la tierra santa, pero está consagrada a ídolos paganos, a dioses paganos, hasta el día de hoy. Por eso nosotros no podemos ni asimilar ni siquiera a un territorio, porque esta semana veía una persona de las raíces que publicaba que qué bendición estar en la tierra santa y muchas cosas, y decía, pero ¿acaso ellos no leen la misma escritura y no entienden que aún lo que llevan en su emblema de bandera es idolatría a un dios pagano? Y uno dice, bueno, qué bendición hay en visitar un territorio que en este momento, que sabemos que en su tiempo el Padre va a transformar y hacer todo hecho de nuevo, pero que en este momento está consagrada a ídolos paganos y a dioses paganos. Está usurpada. Pero entonces aún la gente con esos comportamientos dice, ay, ellos están consagrados, yo me asimilo a la consagración de ellos. Eso es lo que se hace, por eso es que hay que analizar cada comportamiento aún de esos líderes, porque en este momento son líderes religiosos en medio de raíces hebreas, o en medio de esas corrientes también, que yo le decía a mi esposo, son muy demoníacos. Son demoníacos porque cuando Esteban hace alusión a este Dios, el Dios Refán, y entraba a estudiar y era la estrella, quiero que me acompañen ahí en sus Biblias para que igual la marquen, y no se nos olvide porque hay que tener cuidado, aún hasta cuando decimos, qué bendición estar en una tierra. Ah, sí, pero
Esa tierra está consagrada, o sea que usted se está asimilando a la consagración de esa tierra, a un Dios pagano. Y dice Hechos 7:43, por eso Yahweh decidió olvidarse de ellos, pues se pusieron a adorar a las estrellas del cielo. En el libro del profeta Amos dice, pueblo Israel, durante los 40 años que anduvieron por el desierto, ustedes me presentaron ofrendas para adorarme. En cambio, llevaron a sus hombros la tienda en el altar del dios Moloch y la imagen de la estrella del dios Refán. Ustedes hicieron esos ídolos y los adoraron. Por eso yo haré que a ustedes se los lleven lejos, más allá de Babilonia. Y eso lo encontramos también en Amos 5:26. Pero entonces, cuando les decía, allí en el desierto, nuestros antepasados tenían el santuario del pacto que Moisés construyó según el modelo que Yahweh le había mostrado. El santuario pasó de padres a hijos hasta el tiempo que Josué llegó a ser el nuevo jefe de Israel. Entonces los israelitas llevaron consigo el santuario para ocupar el territorio que Yahweh estaba quitándole a otros pueblos, y el santuario estuvo allá hasta el tiempo del rey David. ¿Qué nos quiere enseñar el Padre? Porque muchas veces volvemos al mismo punto y reitero, muchas veces cuando se nos insiste, ni siquiera déjelos en un lugar. No cuestionemos, porque tal vez nosotros no alcanzamos a conocer el contexto, pero el Padre sí sabe el contexto de un lugar. No lo dejen en esa casa. Ay, pero ¿qué de malo tiene? Pues son sus tíos. ¿Qué de malo tienen? Pues son sus abuelos. Y yo lo digo en forma muy personal porque lo hemos vivido y el Padre que ha dicho, no, ni siquiera. Porque es donde más hay potestades, donde hay más burla, donde hay más afrenta a Yahweh, donde hay contaminación, donde hay rebeldía, donde hay pecado, donde hay fornicaciones. Y no, pero ¿qué malo tiene? Son los abuelos. Los abuelos le compran regalos, los tíos le dan cosas. Y pues, ¿qué malo tiene? Pues resulta que tiene mucho de malo. Porque les estamos entregando nuestros hijos a que se asimilen con todo eso demoníaco, porque esos son demonios que se mueven detrás de cada persona que le ha hecho frente aún a nuestro Eterno. Entonces, debemos ser más celosos como pueblo de Israel y como padres de hijos, venéis del pueblo de Israel. ¿Sí o no? Sí, señora. Diga sí. Debo ser más celoso con mi casa, debo ser más celoso con mis hijos, debo ser más celoso con aquellos que yo estoy formando. Estamos formando, muchos dicen profetas, evangelistas, otros dicen pastores. Yo estoy formando en mis hijos siervos. ¿Ah, sí? Pues que se vean. Porque estamos formando, pero a la vez los estamos asimilando. Y cuando ya ellos no quieren nada y que prefieran quedarse con nuestra familia, que tal vez tienen un bienestar económico, ¿qué hice mal? Pues recuérdese que a sus 5 años usted los llevaba y los dejaba allá y usted decía, ¿qué malo tiene? Son su familia. Y ahí es donde el Padre dice que hagan las excusas y tomen su responsabilidad. Entonces, cuando les contaba la estrella, ese Dios que hace referencia ahí, el Dios Refán, era la adoración a las estrellas, es un Dios de adoración pagana, es un Dios ancestral. Y es lo mismo que se llama hoy en día como la estrella de David, o más bien estrella de Hasatán Refán, que es un Dios pagano con una estrella con emblema dando deidad astral. Entonces, ahí es donde uno dice, si ven que es lo mismo de hace muchos años, tal vez con otra cara más bonita. Adornada. Si ven que son los mismos demonios de hace, ¿cuántos años estamos hablando del pueblo de Israel? 3.500 años. Y hoy en día sigue como emblema, hermosa, adornada. ¡Uy, qué orgullo! Adoración astral, deidad astral. Me siento orgulloso de adorarte, Dios Refán. Así mismo pasa para este lado. Entonces ya no es el Dios Moloch, pero es el Dios de la Navidad. Un Dios pagano. La misma deidad. Con una cara más bonita, más inocente. Qué hermoso darle regalo a nuestros hijos.
Qué hermoso ver al niño Jesús ahí con ese bebé en sus brazos, y yo pensaba, ¿no es la misma imagen del Dios Moloch? Con los bebés ahí cargándolo. Si lo hemos visto, esas imágenes que cuando Jesús y le ponen el niño que nació ahí en sus manos, ¿no es la misma imagen? Si la analizamos, es la misma imagen del Dios Moloch con sus brazos y sus niños siendo sacrificados. ¿Se repite la historia? Se repite. Pero como la humanidad, bueno, no tienen temor a Yahweh, por eso no se han revelado tantas cosas y siguen de capa en caída. Gracias al Padre nos ha amado mucho. Por eso no cuestionemos, obedezcamos, que es mejor. Entonces, ahora sí, ya entendiendo esto, vamos a ver cómo el Padre anhela que formemos en estos tiempos nuestros hijos. Y vamos a ver la palabra consagrar desde la raíz Kadash, que viene de la raíz 6942. Y vamos a entender qué es consagrar. Y consagrar tiene varios significados, pero yo tomé uno en especial que quiero que hoy meditemos, pero les voy a dar los varios significados que tiene. Es apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar. Pero hoy quiero que lo miremos desde su significado, preparar. Entonces, hoy consagrar es lo mismo de preparar nuestras generaciones para los últimos tiempos. La pregunta es, ¿para qué los estamos preparando? ¿Cómo veo a mis hijos en los últimos tiempos? Pregúntese, pregúntele a su hermano, ¿cómo ve tus hijos en los últimos tiempos? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo los estamos preparando? Porque tal vez los vemos de una manera, pero no los estamos preparando para... Soñamos alto, pero no trabajamos para ver esos sueños altos con el Padre. Y eso es como cuando uno quiere muchas cosas, bueno, digamos en el sistema, ¿no? En lo material. Quiero casa, carro y muchas cosas. Y trabaja y no duermo todo el día. A ver, ahí le va a llegar del cielo el carro y la casa, pero por ahí lo aplasta y no tuvo más vida para disfrutarla. No, eso no es así. Así mismo pasa en todas las áreas de nuestra vida y mucho más con nuestros hijos. ¿Soñamos altos con nuestros hijos? Sí, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo los estamos preparando? Porque es nuestra responsabilidad. O si no, si el Padre no hubiese necesitado papás, pues ¿para qué nos pone al lado? ¿Será que Dios se equivocó en entregarle a Maoli y a Ana Victoria? No. ¿Será que el Padre se equivocó al que le dio 3 darle 3? No. ¿Será que aquellos que van a llegar, el Padre se va a equivocar en poner a cada uno en cada hogar? No. De ninguna manera. Solo que nosotros somos muy responsables al momento de tomar esa tarea como Padre. Si el Padre, pero vemos que el Padre vio la capacidad en nosotros y nos capacita a través del Espíritu Santo, pero muchas veces nosotros, nuestro humanismo, y algo que hemos aprendido siempre de nuestro pastor, es los sentimientos se enceguecen. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Y dice, no, a mí no me enceguece. Cuando llega la formación de nuestros hijos y como que le están dando muy, no le den tan duro, pasito, por favor. Se ve, hágase a un lado porque usted no puede ver lo que nosotros estamos viendo. Eso pasa en el campo espiritual, en el ámbito espiritual y aún en lo literal con nuestros hijos. Por eso, vamos a ver 3 palabras con las cuales se escribe en Kadash, que es la Kuf, y vamos a tomar estas 3 para entender. Y vamos a ver unos principios muy especiales que el Padre nos demanda en la formación de nuestros hijos. La Kuf, su significado es ojo de aguja. Vamos a ir desmenuzando una por una. La Kuf, su significado es ojo de aguja, Kadushat, que significa también redención. Tocar la letra Kuf es representado como el ojo de una aguja. Y eso lo encontramos en Marcos 10, 25, 25, que yo sé que ustedes lo recuerdan, que dice que es más fácil para un camello pasar a través del ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Yahweh, ¿cierto? Y uno siempre lo miraba literal. Y pues claro, no, un camello es muy grande con sus jorobas, ¿cómo va a pasar por una aguja? Uno dice, ¿de verdad los ricos
ya están todos perdidos. No, vamos a ver qué significaba, porque acordemos que Yeshua hablaba en parábola, hablaba a veces en la forma literal, pero a veces en forma de analogía. Entonces, ¿qué Yeshua nos quería enseñar con esto? Aquí Yeshua hace una analogía del camello con el hombre. Por eso primero menciona el camello y dice que era muy difícil pasar el camello. Asimismo, era muy difícil que un hombre entrara al reino. Y hace la analogía de la puerta de ojo de aguja con el reino. Vamos a ver qué significaba ese puerta ojo de aguja. Porque esta palabra está mal interpretada como la habíamos escuchado. Debemos saber que el ojo de la aguja era una puerta estrecha que tenían las murallas en la parte lateral para entrar a Jerusalén. O sea, la ciudad estaba amurallada, tenía una puerta grande, pero después de ciertas horas, esa puerta se cerraba y quedaba una puerta chiquitica en el lateral que se llamaba ojo de aguja. Entonces, los mercaderes, cuando llegaban después de cierto horario, no podían entrar por la puerta grande, sino que les tocaba por la chiquita. Como decir, el que tiene pico y placa después de cierto horario no puede pasar, algo así, ¿cierto? Entonces, cuando se pasaba la hora, los mercaderes no podían entrar y llegaban con sus camellos, y sus camellos venían cargados de mercancía. Ellos tenían que hacer pasar el camello por esa puerta, pero como era tan pequeña, digamos de altura, los camellos no pasaban con todo lo que traían. ¿Qué tenía que hacer el mercader? Despojar el camello, quitarle la mercancía, lo que traía, hacer doblegar, hacer arrodillar al camello y meterlo casi que así, agachadito, empujadito, para que pudiese entrar por esa puerta. Bueno, ¿por qué el Padre hablaba, por qué Yeshua nos hacía esta analogía? ¿Y cómo lo tomaba yo en referencia para nuestros hijos, para nuestras generaciones? Entonces, lo que era muy difícil hacerlo, ¿para qué los estamos preparando? Para que entren por esa puerta estrecha. Es lo primero que el Padre nos dice en esta mañana. Preparen hijos para que entren por la puerta estrecha. Preparen hijos para que puedan estar a la mesa del Rey. Preparen generaciones para que guarden aún y me reverencien. Preparen generaciones no para un momento, sino para el reino. Preparen hijos para estar en la nueva Jerusalén. Si vamos a ver qué significaba la puerta estrecha, ¿qué nos enseña la Escritura con la puerta estrecha? Que muchos son los que andan por la puerta ancha, pero pocos los que entran por la puerta estrecha. ¿Quién es esa puerta? Yeshua. ¿Qué nos quiere decir el Padre? Preparen hijos para que tomen, guarden, acepten a Yeshua, obedezcan, observen, a través de Yeshua puedan entrar a esa salvación, esa redención y estar un día en la Nueva Jerusalén. Es lo primero que debe estar en nuestras vidas al momento de formar hijos. ¿Por qué? Porque en el mundo uno ve muchos padres que forman hijos para ¿qué? Profesiones, trabajos, plata, viajes. ¿Sí los han escuchado? No, yo quiero que mi hijo sea, mejor dicho, un profesional, sea un científico, sea otros sueñan con que vayan a la luna. Ay, papá, si supieran lo que haría si solo tuviera la realización del Padre, no tendría necesidad de enviarlo allá, porque ya lo sabría. Pero esa es la mentalidad de hoy en día. No, yo quiero que mi hijo sea un profesional. Por eso así me quede sin plata, pero lo voy a dar todo para la universidad. Así me toque trabajar día y noche. Así, y su hijo está listo para el día que se va a presentar delante de Yeshua. No, pero desde que tenga acá plata, lo que importa, nada. Por eso como pueblo de Israel no podemos. Y yo sé que este tiempo el Padre ha venido quebrantando mucho esos pensamientos del mundo, del sistema, y está diciendo, oigan, piensen como pueblo de Israel, piensen como hombres del reino, como mujeres del reino, que todo, como decía Pablo, todo lo han tomado por basura, porque a la final nuestra mayor recompensa, y así es donde debemos llevar a nuestros hijos a amar eso, decirle, papito,
Sí, obvio, tiene que trabajar y tiene que formarse porque no vamos a formar tampoco flojos y vagos. Duerma que tranquilo que allá va a entrar la Nueva Jerusalén así durmiendo. No, tampoco. Pero enseñarles que eso no es lo mayor, que eso no es lo más primordial. Tranquilo, así tú no tengas una profesión. Eso lo hemos venido aprendiendo y el Padre nos lo está enseñando a nosotros para que enseñemos nosotros. Tranquilo, así usted no tenga una profesión, lo importante es que sobrevivamos porque los tiempos que se vienen es supervivencia. Así como el Padre lo hizo con el pueblo de Israel con mano fuerte, solamente con mano fuerte el Padre nos va a sostener y va a sostener nuestra generación, no con una profesión. Porque una profesión, así como llega, se acaba. ¿Cuántos profesionales no hay en las calles perdidos en la droga? ¿Y dónde están los papás que soñaron con un profesional, pero están en las drogas? Están en otras cosas. ¿De qué sirvió tantos años de esfuerzo y de quedarse hasta sin comer muchas veces el papá? Si a la final, si el padre no llega y lo rescata, allá se pierde y se destruye su alma. Entonces, ese es el concepto o lo que el Padre ha venido y quiere quebrantar en nuestras mentes. No seamos tan naturales y humanos, no sean tan pegados a lo que vemos, al sistema, no sean tan carnales. Hombre, yo creo que si todos entendiéramos esto, todos diríamos, aquí están nuestros hijos. Y yo les compartía esta enseñanza a nuestras amadas en Cachipay. Y yo recuerdo tanto una reunión que siempre por eso uno no se le olvida porque uno aprende de otras experiencias. Y hubo una reunión de jóvenes donde nuestra pastora le decía, bueno, levante la mano el que no quiere que... Levante la mano el que está dispuesto a que yo forme sus hijos, bueno, y usted no se va a meter, así lo vea, llorando, así les lleguen a la casa llorando. Y la mayor parte, todos casi levantamos las manos como padre. Y una sola persona que no levantó sus manos y tiempo después vimos los resultados. Entonces, claro, cuando hay esas decisiones tan mal tomadas y decimos no lo hagan, pues el Padre dice listo, a través de los bueno, con ellos no nos metemos, dejémoslo. Y cuando vienen estrellones, me dice papá, ¿por qué no dejaron que se metieran en la formación de sus hijos? Si supieran que es tan necesaria. O sea, que realmente formación en los jóvenes. ¿Quién hoy en día se toma el tiempo de formar nuestros jóvenes y nuestros niños? Nadie le importa. Nadie. Y yo lo digo por experiencia propia porque yo crecí en una iglesia cristiana. Y a mis 15 años a mí me dejaban hacer... Y yo digo, si yo hubiera tenido esa formación de mis 15 años, mi historia tal vez hubiese sido otra. Pero gracias al Padre que igual, aquí estoy. Sí, tuvo misericordia de mí. Pero no todos cuentan con la misma historia. No todos tienen la misma misericordia. No todo el Padre les da la misma misericordia. Y yo digo, si hubiera personas, siervos, siervas, que de verdad supieran lo importante que es formar nuestros jóvenes, la historia de la humanidad sería otra, si hubieran sido jóvenes así formados. Yo digo, si a mí me hubieran formado, pero eso no se ve, y yo lo digo porque yo nunca lo vi, es más, me lo permitían pecar en una iglesia cristiana. Entonces, ahí es donde dice, papá, esta casa es única. Por eso nuestros jóvenes, a pesar de las cosas, hermosos porque han venido siendo formados y se están preparando para que no doblen una rodilla realmente a esos dioses en los últimos tiempos. Entonces, la primera tarea de la consagración es la que va hasta el final. Y pensaba en esto porque muchas veces escuchamos que los hijos se consagran solo para un momento, para un ministerio, un llamado o una profesión. Aún eso también llega un momento donde si nos cansamos, porque si preparamos solo para un llamado, pues va a llegar el momento en que nuestros jóvenes ya van a cumplir un llamado. Y nosotros, bueno, ya me relajé. No. Esta tarea de hacerlos pasar por la puerta estrecha es hasta el final. Y yo les decía y tomaba ejemplo a la mamita del pastor, de nuestro pastor. Yo decía, yo creo que ella hasta el último momento le decía, papá, escuche, vea, cuídese. Lo corregía, ¿cierto, mi pastor? Y me pegaba. Y le pegaba. Y eso dice, ella sabía para qué los estaba preparando. Para tiempos finales, para que entren un día estén en la mesa con el Padre. De no ser así,
cuando ya el pastor, digamos, formó su llamado y su hogar, ella hubiese dicho, ¿me hago un lado? No, nunca. Y yo creo que son de esos ejemplos que nunca nos podemos olvidar, hasta el último momento que el Padre nos permite en nuestras vidas formarles, corregirles, disciplinarles, enseñarles, hay que hacerlo. Hasta el último momento. Y lo vemos de testimonio y lo vemos de ejemplo. Entonces, porque nosotros nos relajamos, ay no, ya como se casó, yo verá qué hace. No. Si somos padres y madres entendidas del reino, hasta el último momento, casado, casada, con hijo, sin hijo, como dice nuestra pastora, le cabe la mano, se la pone. Eso los va a cuidar de perder, porque acuérdense que estamos en el proceso de la salvación. Por eso no nos podemos confiar. Hasta el último día. Entonces, es un estilo de diario vivir que Yahweh mismo a través de los padres o siervos enseñan a nuestros hijos un comportamiento digno de ser su pueblo. Pero ahí no termina nuestra tarea. Encontramos 3 puntos importantes que Yahweh nos pone como padres a hacer en medio de la formación. 1, despojar lo que aprendí a través de esta letra y a través de lo que Yeshua les habla. Despojar. ¿Qué hacía el mercader? Despojaba el camello para que pudiera entrar. ¿De qué lo despojaba? De la mercancía, de todo lo literal, lo efímero, el sistema. ¿Cuál es nuestra responsabilidad del Padre que nos quiere enseñar? Ustedes encárguense de despojar a sus hijos de las seguridades falsas. Y ahí es donde muchos decimos, ay no. Y yo les decía, ¿tú cómo le enseñas a un hijo? Porque digamos, esto es muy práctico. Nosotros le podemos, bueno, hablo de los ejemplos que hacemos en nuestra casa. ¿Cómo le enseñamos, digamos, a ser agradecido? Con la comida. Entonces, ay, no me gusta la verdura y es que no sé qué, es que no sé cuánto. Ay, es que no sé qué. Bueno, usted le voy a enseñar, porque en la Torah me enseña a ser agradecido, a ser agradecido. Hoy no vas a desayunar, ni a almorzar, ni a cenar. Nos vemos mañana. Pero si te quieres quedar sentado ahí, mirándonos comer, quédate. Uy, muchos dirían, ay, no, qué cruel, ¿cierto? Ay, pobrecito, se va a morir. Nada. Así lo hemos hecho. Así ellos han aprendido el valor de ser agradecidos con todo, porque yo le decía a Santiago, tú no sabes el Padre a dónde te envíe. Yo sueño que el Padre te envía a muchos lugares a predicar su palabra, y si en esos lugares llega y encuentra solo verdura, no están listos. Se prepara en todo y para todo. En todo tiempo, en todo lugar. Si solo hay verdura, no, pues pobrecito el siervo evangelista se murió de hambre porque como no le enseñaban a comer verduras, pues murió de hambre. A ver, ¿sería coherente? No. Por eso, esto es de cosas prácticas. Esta semana nos pasaba algo con Natán, también que poníamos en práctica y se le dio una orden. Se compraron 2 postres. Yo le dije, Natán, espérame 5 minutos y ya le subimos al taller con los postres al papá. Salí un momentico, compraron tomates, regresé y ya él se había subido al taller, los había dejado caer y pues por ende se habían ensuciado. Bueno, entonces le dijimos, Natán, ¿quieres corrección? ¿Quieres? Dijo, no, Pau, no. Bueno, ¿no quieres papá? Entonces no hay postres. No. Entonces decía, no quiero pau. Bueno, entonces, pau o postre. Si te damos postre, te damos pau. Si te damos pau, no comes postre. No quiero pau. Ah, entonces no come postre. Bueno, está bien, no como postre. Y nos sentamos y nos comimos postre. Y él decía, y nos miraba así. Y como que cualquier papá diría, no, pobrecito, dale un pedacito, ¿cierto? Pero Miguel decía, no le podemos quebrantar la determinación que él tomó en decir no. Y nos comimos primero un postre, al rato entonces destapamos el otro y lo pusimos ahí a mirarnos. Y él nos miraba, no quiero postre, y se tapaba la boquita, no quiero pau, pero no quiero postre. Pero tomó su decisión y su determinación y era no, tampoco lloró. Entonces ahí es donde uno le enseña a principios, bueno, si usted se determinó en cosas sencillas. ¿Qué pasa si le damos un pedacito? Pues le quebrantamos su determinación y le estamos diciendo, ay, tranquilo, es mayor lo que sentimos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos.
Y también les compartía a mis amadas algo que, tú sabes que cuando el padre da la instrucción, el primero es para la casa. Y el estar acá enseñando eso, ¿usted qué cree? Primero es en nuestra casa. Por eso uno le da mucho temor a donde el padre una palabra. Porque yo les decía, les contaba algo que pasó, y esto lo hablo a manera de testimonio. En la campaña, bien saben, hace el mes pasado se hizo la campaña en Cachipá y la instrucción del Eterno fue un mes de preparación, ¿cierto? Pero decía, no todos están altos, no todos. Y comenzó el Padre a hablar, hasta el último día el Eterno nos probó. ¿Y por quién cree que comenzó? Por nuestra casa. Cuando Yahweh dio la instrucción, dijimos, la instrucción del Padre es esta. Sentamos a Santiago y dijimos, los primeros es para nosotros. Si el Padre ve que algunos no estamos aptos, no podemos estar. Y todos, claro, ¿no? Pues somos nosotros los que vamos a estar allá de frente. ¿Cómo no vamos a estar nosotros y nuestros hijos, cierto? Somos los que vamos en cabeza, pero es cuando uno más se debe cuidar. Y Santiago comenzó con todo el mes de preparación, y yo sé que si estuviera acá le daría, se sonrojaría de que contara, pero él sabe que es necesario. Entonces, él todo el mes de preparación, y resulta que en la última semana tuvo actitudes de orgullo, de altivez, y algo que nos enseña a través de esta letra, cuando lo hacía doblegar, lo hacía era humillar, doblarse, y muchas veces el Padre nos usa o tiene que es necesario usarnos para doblegarlos a ellos. El orgullo, la altivez, y entonces él tuvo comportamiento, y hasta el sábado antes de la campaña hicimos una evaluación porque decíamos, los primeros somos los de la casa. O sea, si la instrucción fue para todos nosotros, no nos podemos saltar la instrucción para nuestra casa. Seríamos unos celis más. Entonces le dijimos, Santiago, nos sentamos. Obviamente son decisiones que uno dice, en lo personal, yo le decía a Miguel, no quiero anteponer mis sentimientos y mis emociones, porque tal vez pueden ser mayor, pero por encima de todo ello está la orden del Padre. Y entonces nos sentamos y el papá le dijo a Santiago, Santiago, tú no vas a estar en la campaña. Eso sí, él lloraba y lloraba porque él ama servir. Él ama servir en lo que el Padre lo pone. Y él lloraba y decía, no me digan nada, déjenme. Y obviamente para él fue también muy duro porque pues venía todo el mes de preparación y muchas veces yo le decía, uno nunca se puede confiar porque en el último momento puede perderlo todo. Y entonces, claro, eso fue duro digamos, en lo emocional, ¿no? Porque cuando las emociones gobiernan, no, pues mejor no, pues que sirva, porque imagínense qué pena, mis hijos y no van a servir. No, ante todo la voluntad del Padre y su instrucción. Y entonces el otro día de la campaña, claro, él pues estaba muy triste, y al otro día, el lunes, como su rostro así decaído, le dijimos, ya, eso no, algo que no se nos puede olvidar es que las pruebas nunca los van a matar. Por eso debemos hacernos a veces un lado cuando el Padre los quiere probar. Porque nosotros pensamos que, uy, no, ese Yahweh severo los va a matar. No. Si el Padre lo permite y quiere hacer algo en ello, tranquilo, la prueba no los va a matar. Sí los va a hacer llorar, pero van a pasar del otro lado. Pero van a ser aprobados por el Padre. Esa palabra me dio mucha shalom cuando yo hablaba con Miguel Ángel lo de Santiago, él decía, y vino esa palabra a mí, tranquila, la prueba no lo va a matar, va a ser por formación. Y maduré. Yo, bueno, papá, descansa. Obviamente el día de la campaña, para mí pues era muchas cosas encontradas porque era la gratitud hacia mi Padre, lo que estaba haciendo. Y al final de la campaña yo le decía, gracias Padre, porque aún con sacrificios vivos tú nos pedías que nos presentemos delante de ti. Y nos presentamos aún con sacrificios vivos, aún a pesar de nuestros sentimientos. Y ahí es donde el Padre nos quiere llevar, no anteponer nuestros sentimientos por encima de. Porque cuando eso pasa, Yahweh ya se desplazó a un lado. Y ahí es donde vemos muchas caídas y muchas cosas. Esto lo cuento a manera de testimonio, porque por eso digo, comienza por mi casa. Entonces, continuamos ya para ir con la segunda letra. Dice Filipenses, entonces, cuando nos pide despojarlos es
Enseñarles a la renuncia a todo lo material y a lo efímero en esta tierra. Lo que nos muestra la humanidad basada en la renuncia y lo que uno más ama en esta vida, que debemos tenerla como pérdida si deseamos tener una vida eterna. En Filipenses 3:7 dice, pero las cosas que eran ventaja para mí, yo por amor al Mashiach las he desechado como desventaja. No solo eso, sino que yo considero todo en desventaja en comparación al valor supremo de conocer al Mashiach Yeshua como mi Adón. Fue por su causa que yo abandoné todo y lo considero todo como basura para ganar al Mashiach. Ahora la pregunta es, ¿realmente tenemos todo por basura? ¿O los apegos ganan? Lucas 14:11, porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado y todo el que se humilla a sí mismo será exaltado. Lo más tremendo que somos muchas veces nosotros los encargados para que Yahweh quebrante las vasijas en nuestros hijos. Ese amor al mundo, esa seguridad falsa, pero muchas veces sencillamente nos hacemos a un lado para no ser usados y preferimos dejarlos seguir y es porque uno mismo no se ha podido despojar y renunciar. Aun cuando tú tengas, si el Padre te inquieta a quitarle, quítale. Porque es que uno, yo les decía muchas veces, uno es hermoso de papá y uno dice, yo no tuve, tal vez no pude estrenar cada año, a mi hijo todos los años le voy a comprar ropa. O tal vez yo no podía comer eso y yo deseaba comerme un pollito a mi hijo, no le va a faltar eso. Muchas veces no, a veces el Padre nos dice, quítale, así tú tengas. Y verá que ellos van a aprender. Porque es que cuando se les entrega todo por nuestras inmadureces, digo yo, ellos no aprenden a honrar al Padre, a darle gracias. No lo conocen en sus atributos. ¿Cómo le decimos, venga, conozca a Yahweh Jireh, si nosotros siempre le estamos proveyendo? No creamos una necesidad para que lo conozcan. Algo que anhelamos mucho siempre y oramos al Padre es que Yahweh se les revele en todos sus atributos. Entonces Yahweh dice, perfecto, me voy a revelar. Crea esta situación. Crea esta necesidad para revelarme como Yahweh Rafa, como Yahweh Sanador. Uy, no, pero si se nos enferma, hacemos de todo, movemos cielo tierra, pero lo llevamos, pagamos médicos aquí y allá. El pobrecito mío. En esos tiempos también el Padre nos enseña, confíen. Y son tiempos donde uno los habla así como muy tranquilos, pero pues obviamente vivirlos no están tranquilos, no están, ¿sí? Pero son necesarios. Entonces, debemos formar el celo, el amor, enseñarles que nada en esta vida nunca más va a ser valioso que estar un día delante de Él. Pero para eso hay que morir, nada es más importante que estar a la mesa de ser dignos y galardonadores de la recompensa. Es uno de los principios más hermosos que podemos implantar en sus almas. Dice que tenía que lograr hasta hacerlo arrodillar, humildad, quebrar la vasija en nuestros hijos. Son de esos procesos que muchas veces como padres preferimos huir porque nos ganan nuestros sentimientos, porque si no son nada fáciles, pero son necesarios. Vamos a entrar entonces a la segunda. Cuando se establecen estos principios viene la segunda parte de la letra Q, que está representado con la Kedushá, la santidad, el cual es conocido como santidad. Lo que nos muestra parte de esta purificación, después de todo esto que les enseñamos, es a tener valor, a una redención, el sacrificio. Les enseñamos a tener esa santidad y reverencia al Padre, como dice 2 Corintios 7:11. Por lo tanto, mis queridos amigos, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que puede profanar tanto cuerpo como ruah y perfeccionémonos a ser completamente kadoshim por temor a Yahweh. Entonces, enseñarles el temor en todo tiempo, eso nos enseña a ser muy vigilantes. Esta segunda letra nos va a enseñar otra parte muy especial como padre, es ser vigilantes. Cuando nos habla de la santidad debemos estar pendientes de todo. Y lo digo es de todo, hasta cuando entran al baño. Sí, porque es que a veces uno los cree tan santicos. Y parece, venga, usted tiene ojos, mire. ¿O somos ciegos? ¿Somos ciegos? No, ¿cierto? ¿Todos vemos? Entonces, ¿por qué no vemos muchas veces lo que nuestros hijos
están haciendo en oculto. No queremos ver, porque no somos vigilantes, porque no pedimos al Padre que nos revele. En lo personal, al momento de esta parte de vigilar, bueno, mi familia lo sabe, soy muy cansona en la casa. Con todo, y con nuestros hijos, con todo. Primeramente con mi hija, pues con mi esposo y mis hijos. ¿Qué está viendo? ¿Por qué te demoras tanto en el baño? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué estás en el celular tanto tiempo? ¿No tenemos televisor? ¿Para qué? ¿Qué podemos aprender? Nada. ¿Quieres aprender? Estudia la palabra. ¿Quieres experiencia viva? Tienes unos hermanos en la comunidad. ¡Ay, qué cruel! Pero lo está encerrando, lo está encasillando, porque son los primeros que nos dice, nuestra familia son los primeros que dicen, ¡uy! Esa Ingrid con esos hijos, sí, es que no los dejan ir. Tranquilos, no se preocupen. Sus palabras no me afectan, yo sé para qué los estoy preparando. ¿Para qué miran celular? Venga, no sea orgulloso. Venga, conteste bien. Venga, pida perdón, porque algo que estamos en ese proceso es que nuestros hijos sean humildes. Y esta semana también pasaba yo, venga, no se habla así, no se contesta así. Lea primero, comprenda, tenga lectura, tenga shalom, bueno, muchas cosas. Porque estás tanto tiempo en el baño, ya. Uno sabe cuánto se demoran en el baño, ¿cierto? ¿O no? Claro. Máximo los 2 minutos que uno sabe que se demora. ¿Ya? Muévale. No eche seguro en el cuarto. Me quita ya ese seguro. Qué pena. Así soy en mi casa. Algunos de ellos, o los de afuera, no entenderán. Pero así es. ¿Para qué televisor? Ay, no, pobrecito, una novela para que se distraiga. Yo le digo, hoy en día solo hay basura para ver. No hay nada más. Donde no presentan prostitución, desnudez, donde no presentan violencia, matanzas, donde no... todo. ¿Para qué? ¿Qué tiene? Ya, no pierdan tiempo. Yo les digo, hay muchas cosas por hacer para perder tiempo. ¿Usted es así en su casa? ¿O usted es lo que ve a su hijo 3 horas después de que se acuesta a dormir con la luz prendida y el celular? ¿O 1 hora, tan solo 1 hora es suficiente, o 5 minutos para ver lo que no tienen que ver? Abrir lo que no tienen que abrir y hacer y pecar lo que no tienen que hacer. Solo 5 o 10 minutos en su cuarto encerrado con una luz apagada es suficiente y son presa fácil. ¿Usted es vigilante? ¿Usted cuida así su casa? ¿Usted cuida así sus hijos? ¿Sus jóvenes? ¿Ya? ¿Celular a dormir? Sin celular. La alarma, tranquilo, yo me levanto y se la llevo cuando esté sonando. Así son. Santiago, ay, déjame la alarma, tranquilo, déjalo acá, cuando suene yo me levanto y te llamo. ¿Para qué? Eso es vigilante. Vamos con la segunda letra, que es Dalet. Y su significado es puerta, tienda, hombre, pobre de espíritu, afligido, humildad. Dalet tiene mucho que enseñarnos para nuestra formación a la imagen del Creador. ¿Qué nos enseña? Formar generaciones de Torah, niños y jóvenes de Torah viva que puedan reflejar esos frutos dignos, que amen la presencia, la comunión, que sea el reflejo del amor y la compasión, amor por la Escritura. Pero cuando hablamos de hombres de tienda no nos referimos a un conocimiento simplemente, sino a la obediencia de la Torah. Siendo vigilantes, rodeándolos en oración, enseñándoles una comunión íntima con nuestro Padre Eterno, anhelando que Yahweh sea revelado a sus vidas, porque es necesario un encuentro personal en ellos, en sus vidas, que Yahweh Yeshua a través del Ruach HaKodesh se revele a sus vidas con sus atributos y le conozcan una fe genuina y no una vida religiosa. Todo esto son el segundo principio que el Padre anhela que formemos en nuestra casa. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cómo? Y le voy a hacer un ejercicio así rápidamente que lo hacíamos. ¿Usted cómo le enseña obediencia a su hijo con su vida propia? Entonces, le voy a preguntar a 2 personas, ¿en qué momento se le ha enseñado con testimonio propio la Torah? Entonces, Viviana, un ejemplo en tu hogar, en un momento específico donde tú le hayas dicho, esta es la Torah que yo vivo, con testimonio. Y va empezando, porque cualquiera le va a haber preguntado.
Pues si somos hombres de Torah, pues siempre enseñamos la Torah viva. Un ejemplo, claro. Un ejemplo. Bueno, ahorita, por ejemplo, últimamente tengo una situación con familia que vive cerca, por el tema de la casa, pues por lo de mi mami, y se han levantado muchos enemigos. Entonces, de cierta manera, trato de enseñarle a mis hijos o a Mariana, sobre todo, no permitir que ese tipo de situaciones contaminen el corazón, no permitir que eso llene mi, pues digamos, mi corazón de amargura, de resentimiento, y que finalmente algo que el padre incluso me recordaba en este tiempo, porque yo viví incluso en esa casa, en algún momento, me recordaba y me decía, recuerda de dónde te saqué, recuerda que tú no haces parte de... Porque en el momento en que uno, digamos, por la muerte de mi mami, se revuelcan muchas emociones y muchos sentimientos familiares. Entonces el enemigo es astuto para querer arrastrarlo hacia ese tipo de personas, que es lo que tú hablabas ahorita, y ahí es donde el Padre mismo le muestra a uno, tú eres luz y no haces parte de esas tinieblas. Y lo mismo con tus hijos, sé celosa. Entonces yo trato de enseñarle mucho a Mariana y a Alejo, allá no, hagan la diferencia, siempre es apartados en su casa, pueden ser familia, pueden ser muy que les digan que los quieren y los aman, pero no, apartados. Y pues es lo que yo he tratado de... Ellos lo ven. Con tu ejemplo, porque tú no estás allá. Edison, un ejemplo. Hace un momento específico que ya has enseñado a tus hijos una Torah viva en tu vida. Pues lo que yo le enseño a Sebastián es básicamente que si uno no se levanta, pues que ellos se levanten, pues porque la salvación es individual. Entonces yo le recalco eso a él porque incluso ha habido 2 sábados que no he podido asistir por el trabajo, pero entonces le he dicho pues que él asista, porque pues ellos reflejan lo que uno hace. Entonces si él ve que yo no vengo, entonces él dirá pues tampoco vengo. Pero con la enseñanza, entonces, tenemos excusa para no hacerlo. O sea, obviamente aparte de temas de trabajo, pero digamos, esto va mucho más allá, sino de un diario. ¿Sí? Entonces, puede que tú no puedas estar en la mañana por tu trabajo, pero diario, constante en tu casa. Y pues más que todo en la oración, en levantarse todos los días a orar y pues pedirle al Padre. Porque, pues, Le hace ejemplo. muchas veces se pierde eso. Y eso es Torah. O sea, es que a veces, algo que yo les decía a mis amados, o a veces uno es muy chistoso porque uno dice, la Torah, y es cosas hermosas, y entonces parece, sí, vivan en su casa, cosas sencillas. ¿Es mucho? No. O sea, ¿es complicado? No. Es mi vida diaria. Yo como le enseño a mi hijo, venga, escuche a sus siervos. Yo le digo mucho, escuche. Santiago, por ejemplo, que es el más grandecito, preste atención cuando te están hablando porque es por algo. Pero yo como le enseñaría si yo hubiese sido rebelde cuando me han dado un consejo. Porque muchos estamos también, obviamente por la mano de mi Eterno, pero por los consejos de nuestro siervo. Siempre nosotros tenemos algo con mi esposo, vamos a tomar una decisión, paz, ¿tú qué piensas? Esto, no es el tiempo, ok, está bien. Yo como le digo a Santiago, venga, escuche sus siervos, escuche el consejo, preste oído. Si me va a decir, mami, pero ¿y ustedes le dijeron que no hicieran tal cosa y ustedes lo hicieron? ¿Cómo quedamos? Nos dejan callados. Por eso la Torah no es de cosas de sentar, o sea, obviamente, para que no me malinterpreten, no es que no nos sentemos a estudiar con ellos la escritura, no. O sea, no es que esté diciendo no lo hagamos, solo que hay que llevarlo a la práctica, a mi diario, y enseñarle lo que nosotros somos con el Padre. Son ejemplos sencillos, pero es Torah viva. Eso es Torah. Entonces, segundo principio importante implantar en el alma de nuestros hijos, nuestras generaciones, pues ya lo que vimos que es el amor, aún rodearlos en oración, enseñándoles una comunión con nuestro Eterno, la obediencia, teniendo oído presto para escuchar, no autosuficientes. Y yo te hacía una postdata, no podemos enseñar muchas veces lo que no somos. Por eso
Por eso es que a veces, de verdad, llegan momentos donde el padre dice a los papás, háganse a un lado. A través de los cielos, nosotros lo vamos a hacer. Porque ustedes no lo hicieron. Si le ha pasado, muchas veces nuestros siervos han tenido que decir, venga papás, háganse a un lado. Nos toca hacer lo que ustedes no quieren hacer. Y es enseñar esa Torah viva. Dice el Proverbio 16:20, el que atiende la palabra prospera, dichoso el que confía en Yahweh. Y Proverbio 10:17, el que atiende a la corrección va camino a la vida, mas el que la rechaza se pierde. El ser hombres de tienda los hace a ellos también un canal y puertas para que otros entren en el camino de la obediencia a la Torah. Entonces los hacemos pasar por la puerta a través de Yeshua, pero ellos también se constituyen en canales y puertas para que también otros puedan llegar a beber y a entrar a la obediencia a la palabra. Hablamos de este principio, formar para llamados, y ahí sí hablamos para formar siervos de Yahweh y llamados. Cuando hay personas, porque uno ve ministerios grandes de capa caída, ¿no se ha preguntado? Multitudes de hombres que dicen ser de Dios pecando, porque nunca hubo principios de Torah en sus almas. Nunca. De ser así, no estarían cayendo. Y hemos visto cantidad de cantantes, pastores, aún de pronto a las iglesias que algunos íbamos, porque yo sé que aún donde usted iba también no faltó el que cayó, porque yo lo vi. Pastores que iban, pecaban y con hijos de pastores. después ya ahorita no son pastores, sino que ya tienen otra esposa y porque fornicaron, adulteraron. Y dice, ¿hubo principios en sus almas? Es más, nunca fueron llamados. Y en sus almas nunca se implantó esos principios. Por eso nosotros no podemos darnos el lujo que pase con nuestra generación. Eso. No nos podemos confiar ni relajar. Ahí sí hablamos de grandes llamados. Ahí sí ya cuando entendemos todo eso, ahora sí. Como esas aljabas de Yeshua. Adelante. Amén. Pero con el entendimiento de la palabra de nuestro Eterno. Mateo 7:13, entra por la puerta Dalet, estrecha, humildad, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la humildad, Dalet, es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha de Yeshua para entrar, principios de ser hacedores, practicantes, debemos como padres enseñar a guardar mandamientos, mispot, a reverenciar y a obedecer. ¿Qué entendemos al formar siervos? Prepararlos para amar tanto al Padre que estén dispuestos a vivir y morir por Él. ¿Lo hacemos? Nosotros estamos preparando a nuestros hijos para decirle, tal vez usted va a ver cosas, no, tal vez no, las van a ver porque ya se están viendo. Nosotros a Natán de 3, 4 años que va a cumplir, desde una más pequeña le decíamos, los extraterrestres son sus enemigos. ¿Por qué? Porque son demonios. Puede ser chistoso, ¿sí? Pero desde ya hay que creerles a ellos que van a ver, porque si el mundo y el sistema doctrina, desde chiquitos veía una foto esta semana que decía, de verdad, niños con banderas nazis y niños con banderas de gays, homosexuales, bueno, todos los géneros demoníacos que dicen. Entonces, si desde pequeños los están adoctrinando para que acepten eso, para que, por ejemplo, aún hay el Islam, los musulmanes preparan a los niños aún para matar, para que, oye, ellos no son tus amigos, ellos son sus enemigos, mátelos, y los preparan desde pequeño. ¿Cómo el pueblo de Israel no le va a enseñar a nuestros hijos desde pequeño quiénes son nuestros enemigos, qué van a ver y a qué se van a enfrentar? Y ellos lo van a ver. Por eso para ellos a los 10 años no va a ser extraño ver y escuchar lo que van a ver y escuchar. Porque para nosotros en este tiempo fue como, ¡guau! ¿Sí?
tenemos 30, 50 años y en la misericordia del Padre nos lo reveló en este tiempo y muchos dijimos, wow, ¿ellos eran eso? ¿Sí existen? ¿Sí tenemos enemigos? ¿Sí han operado de una manera? Estrategias que humanamente han sido locas y para nosotros, en cambio para ellos a los 10 años, 11 años no puede decir, wow, tan bellos, yo quiero ir en ese nave. Sí, A ver. porque Que yo los me confundí. muñequitos, digamos, con Nathan nosotros les hemos enseñado eso, pero un día le pregunté, ¿quiénes son tus enemigos extraterrestres? ¿Son tus enemigos? No, son amigos. Y yo, ¿por qué lo dices? O no, es que los muñequitos dijeron que éramos amigos de ellos. Sí. Entonces aún desde los muñequitos, por más inocentes que vean, están enseñando. Una Los doctrina están preparando, sí. para que los acepten. Ahí es donde, por eso es, nuestros niños desde ya, ¿quiénes son? Los enemigos, ¿a qué vienen? Prepararlos desde chiquito. Ya a los 10, 12 años ellos van a decir, no me van a poder engañar. Yo sé. Eso está como en la película de E.T. O sea, me parecía Ah, que lo inofensiva. muestra como Mi amigo el mito. extraterrestre. Ah, Sí, sí, lo y muestran. eso es un adoctrinamiento. Y eso es un adoctrinamiento. Y si lo hace el mundo, el sistema, ¿por qué no el pueblo de Israel? Para lo que Yahweh ya nos habló. Por eso es que, o sea, de verdad, que puede a veces sonar chistoso o bueno, sí, muchas cosas, pero yo sé para qué los estamos preparando. Y si usted no lo sabe, pídale al Padre que realmente le dé la sabiduría, porque sí tenemos, su Ruba nos enseña cómo hacerlo, a prepararlos, para que ellos no terminen asimilados, porque esta corriente cada vez va a tomar más fuerza, Ya la tomó, ya la tomó. ya la tomó. Y nuestros hijos no pueden decir, qué bello, yo quiero ir. Ay. Sí, No. O sea, yo pienso siempre en los profetas. Yo, por ejemplo, o sea, los profetas, ellos fueron siempre muy así, fueron en contra de muchas cosas. Pero eran hombres que a lo que iban. Elías nunca dudó cuando estuvo con 450 y donde dijo, ay, ellos hacen milagros. ¿Yo qué voy a hacer? Pero eso comienza desde formación. Eso no se puede. En un día ya usted meterles en el chip de sus cabecitas o en sus almas, eso es un proceso. Por eso, gracias al Padre, tenemos aún todavía la oportunidad de hacerlo con nuestros chiquitos y con los que han de llegar y pues con los que ya están grandes, pero también con los que vienen igual, porque van a ser la esperanza en los últimos tiempos. Entonces, entendemos que el formar siervos, prepararlos para amar tanto al Padre, que estén dispuestos aún a vivir, pero también a morir por nuestra casa y los padres de esta casa, y haciendo entender el costo de los últimos tiempos. Por eso es una de las grandes tareas de formar hijos fuertes en todas las áreas. Y apunte esto grande en su cuaderno: el llamado no es apto para débiles. No, para nada. Y eso yo creo que no se nos puede olvidar. El llamado no es apto para débiles. Y lo tengo marcado así en amarillo porque yo decía, de verdad, esto con flaquezas, debilidades, con emociones y lloriqueos así, no. Tarda que temprano se funden o se queman, como escuchamos. Y no queremos ese final para nuestra generación. Lo vemos en el siguiente, bueno, ya, vamos a pasar, tenía Mateo 5.3, donde nos enseña las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, Dalet, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, Dalet, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos humildes, Dalet, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados el pueblo y la casa de Israel y la comunidad llamas de fuego, que está preparando una generación para los últimos tiempos, porque veremos la recompensa y heredaremos esa vida eterna. Estar de acuerdo, nosotros como papás es necesario que nuestros hijos pasen por aflicción para que haya un cambio. La aflicción, el proceso, que era la segunda parte de este significado de Alet, es el apresto que debemos usar como calzado para que finalmente brillen y tengan firmeza en la mente, en el alma, en sus fuerzas, en los pensamientos, en las palabras y en las obras. Y entrará y saldrá y hallarán pastos, como dice Efesios 6:15.
Y Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde, ¿vale? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Y por último, ya para finalizar, vamos con la tercera letra, que es la Shin, que es con la que se escribe la palabra consagrar, preparar, y su significado es cambio, revelación divina, dientes, moler, fuego y purificador. Entonces, ¿para qué toda esta preparación? Para que a través del Ruach HaKodesh puedan resistir al ser pasados por el fuego purificador. ¿Porque vamos a ser probados? Sí. ¿Es necesario? Sí. En los últimos tiempos aún el pueblo de Israel va a ser pasado aún a prueba, porque no va a ser, sí, Yahweh, o sea, es nuestro estandar, nuestro muro, nuestra fortaleza, nuestro muro fortificado. Las promesas del Padre se cumplen, su protección, pero no significa que vaya a ser sencillo. O no significa que vaya a ser, jaja, riéndonos. Tal vez van a haber tiempos donde va a ser a precio de muchas cosas. Por eso hay que enseñarles que aún, independientemente de esos tiempos de ser probados, nuestra confianza depende de Él, que Él no nos va a soltar, que le servimos al mejor de los mejores, a Yuhei Bajé, aquel que abrió el mar. Y por eso esta semana aprendíamos algo hermoso con mi esposa. Si Él no pone el mar de frente, ¿cómo lo conocemos? Como aquel que abrió el mar. Si nuestros hijos no lo ven en la aflicción, ¿cómo lo van a conocer como aquel que los va a sostener? Por eso no seamos torpes al decir, ay, pobrecitos. No. Sino que, Padre, si tú lo estás quebrantando, formando, tú te le quieres revelar. Tú le quieres mostrar más de ti. ¿Sí? Porque uno es así. Entonces, para que pueda ser como oro y no como la hojarasca. Si echamos un vistazo alrededor, muchos jóvenes perecieron, sí, claramente, tal vez por el libre albedrío, pero la mayor razón es porque sus padres nunca se tomaron la responsabilidad de consagrarlos, dedicarlos y prepararlos, no para un momento, no para una carrera, sino para la carrera de la fe, para la carrera de la santidad y la obediencia y el respeto a Yahweh. Por el contrario, se dedican a prepararlos y consagrarlos a un sistema tanto como en las corrientes religiosas o el mundo, porque esto es para todos. O sea, no es solo, uno habla solamente de los que están afuera. No, resulta que en medio de las religiones hay cantidad de jóvenes perdidos. Podemos hablar de multitudes. ¿Por qué? Dice uno, escucha a los padres, yo los he consagrado para Dios y que vaya al grupo de alabanza. Y resulta que el grupo de alabanza está más en pecado que cualquiera. Las cabezas fornicando, adulterando, sus hijos aún siendo lesbianas. No, mamita, pero vaya y cante porque pues así usted tenga esos inclinaciones al lesbianismo o esté endemoniada, pero igual vaya y cante porque pues igual usted está consagrada. Y eso es terrible. Eso es terrible. Porque nuestros jóvenes, ahí sí, van camino al matadero creyendo muchas veces que están bien con el Dios. Ay, no, sí, yo voy a la iglesia y yo salto y brinco y todo esto, pero yo voy a la iglesia, pero pues, es que eso es una dualidad tan terrible que muchos hijos se pierden y los papás, ay, contentos porque van y cantan o van a un grupo de jóvenes. Vaya, papito, al grupo de jóvenes, así esté su novio y se esté revolcando con él, pero vaya, que igual allá está yendo. Así es. Entonces, este tipo de consagración, no solo en el sistema, sino en las corrientes religiosas, está trayendo muerte y destrucción a nuestros jóvenes y a las generaciones. El Shin es el fuego purificador que desintegra lo que no sirve y al mismo tiempo refina y purifica lo que permanece. Por eso es necesario que nuestros hijos sean pasados por este Shin, para que haya un cambio, constante y puedan ser renovados. ¿Por qué entonces nos resistimos nosotros como padres a los cambios de nuestros hijos? Si son necesarios para que crezcan, avancen y cumplan para cual Yahweh los ha predestinado, independientemente en el llamado. Dice Isaías 48:10, he aquí te he purificado Shin, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción.
Y 1 de Pedro 1, 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, purificados en fuego, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, Shin, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua. Cuando somos pasados por pruebas, el Eterno tiene preparado para nosotros una enseñanza que desea que entendamos. La prueba nunca los va a matar, pero sí los va a llevar a conocer a Yahweh y a tener una revelación más íntima de Él. Muchas veces con nuestros comportamientos nos oponemos a su crecimiento. O bueno, somos un poco incoherentes, decimos queremos verlos crecer, pero cuando viene la prueba del tiempo de crecer, somos nosotros mismos paraguas en sus procesos. Yahweh quiere cambiar en nosotros, y cuando aceptamos la situación y ponemos atención a lo que el Rúa ha venido hablando, es cuando la revelación llega y ocurren cambios tanto en nuestras vidas como en nuestras generaciones. Y ya, para terminar, Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré, y esto no se nos puede nunca olvidar. Como decía en Éxodo, y diles a nuestra generación, este es el pacto que haré con la casa de Israel, con nuestras descendencias, como unía llamas de fuego. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus almas, y yo seré para ellos Elohim, y ellos me serán mi pueblo. Muchas veces son los mismos papás que somos estorbo para que nuestros hijos entren por la puerta estrecha, inflando el orgullo. Muchas veces preparan para una posición, una carrera, pero pocos preparan para que entren por la puerta estrecha. Si yo preparo para una posición, en algún momento me voy a sentir satisfecho, pero cuando yo preparo para la recta final, para que entren, nunca me voy a sentir que he terminado, porque sabemos que aún no ha terminado y que hay mucho por hacer, y Yahweh vaya añadiendo los ministerios, los llamados, los hogares, los hijos, pero nuestra tarea nunca termina con nuestras generaciones. Amén.